Somos el grupo B4 y vamos a presentar mediante un vídeo didáctico el tema sobre el tratamiento del dolor en pediatría. Dentro de la práctica pediátrica, la evaluación y el tratamiento del dolor es una de las partes principales de actuación, aunque algo difícil de valorar. Conforme se han ido adquiriendo conocimientos acerca de la fisiología del dolor en el pediátrico, se ha llegado a la conclusión de la importancia de mediar con todo aquello que implique dolor en el niño mediante los procedimientos disponibles. Este abordamiento debe de ser integral, ya que está demostrado que el dolor no tratado puede tener efectos negativos a nivel emocional, así como puede afectar negativamente al curso de la propia enfermedad. Es por esto que se ve necesaria la puesta en marcha de un protocolo que indique la actuación para manejar el dolor en pediatría con el fin de mejorar la calidad de vida. En primer lugar, vamos a hacer un desarrollo sobre el tema en el que está basado nuestro trabajo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor pediátrico como una experiencia sensorial y emocional desagradable para el niño y a su vez un factor estresante para sus padres. Se trata de un problema clínico complejo, donde además del impacto que ocasiona el dolor sobre el paciente, también se ven afectados los ámbitos efectivo-emocional, cognitivo, conductual, funcional y social del paciente. El hecho de que el dolor esté ocurriendo en medio de un proceso de maduración biológica, psicológica y social agrega mayor complejidad. El dolor en los niños está señalado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública de mucha importancia para la mayoría de los países, y a pesar de los conocimientos y medios de los que se dispone para identificar y tratar el dolor pediátrico, muchas veces es complicado reconocerlo o simplemente se ignora o se niega. Es por ello por lo que realizar una adecuada valoración clínica basada en la edad, la enfermedad de base y el tipo de dolor sospechado es de vital importancia. El dolor es una sensación subjetiva difícil de medir, sobre todo en lactantes y niños, ya que no se expresan de forma verbal. A pesar de esto, existen diferentes métodos para medir el dolor en pacientes pediátricos. Una metodología adecuada es capaz de detectar el dolor en los niños, que son incapaces de expresarlo de forma adecuada, cuantificar la intensidad y elegir el analgésico más adecuado en cada caso. Algunos de los métodos y escalas de evaluación del dolor son los siguientes. En primer lugar, el método de fichas, que consiste en la evaluación de lo que el niño dice respecto a su dolor. Al niño se le dan 4 fichas de color rojo y se le pregunta cuántas fichas de dolor sufre en un determinado momento. Se suele utilizar en niños de entre 4 y 5 años. En segundo lugar, la escala analógica y visual y el termómetro del dolor. La escala analógica visual consiste en una línea vertical o horizontal que en un extremo presenta la ausencia del dolor y en el otro un dolor intenso. El niño debe indicar sobre la línea en qué lugar se sitúa su dolor. El único inconveniente es que es válida únicamente para niños a partir de 7 años o más. Además, también son utilizados los termómetros del dolor, que son escalas verticales de evaluación numérica, las cuales se sitúan entre el 0 y el 10 o entre el 10 y el 100. En tercer lugar, la escala facial del dolor. La escala facial del dolor consiste en dibujos de una cara hechos por niños, que representan distintos estadios del dolor. A los pacientes que deben ser evaluados se les pide que elijan la cara con las que más identificados se sienten. En cuarto lugar, tenemos la escala de los AI. Emplean fotografías de rostros de niños y se utiliza para medir la intensidad del dolor en niños de entre 3 y 12 años. En quinto lugar, la escala del dolor de Cheops. Se utiliza en la valoración del dolor posoperatorio. Evalúa 6 componentes del comportamiento, que son la respuesta facial, el llanto, el movimiento del torso, el tocamiento de la herida, el movimiento de las piernas y el lenguaje del niño. Y por último, tenemos el sistema de codificación facial neonatal. Es un método de medición que tiene en cuenta 9 elementos y se utiliza en recién nacidos. Los elementos que se tienen en cuenta son cerrar los ojos con fuerza, el abombamiento de las cejas, hacer pucheros con la boca, estiramiento vertical y horizontal de la boca, abertura de los labios, contracción de la lengua, temblores del mentón y el pliegue nasolabial. Para poder realizar un correcto tratamiento es necesario enfocarse tanto en la evaluación como en los aspectos físicos, funcionales, psicológicos y sociales del paciente, incluyendo también a la familia de forma activa con el fin de lograr el alivio del dolor, la recuperación funcional del paciente y su integración social. El tratamiento debe ser sistemático, con un horario, anticipado al evento doloroso, con analgesia preventiva y multimodal. De este modo se atacarán las diferentes vías del dolor en distintos puntos y de manera simultánea. Existen diferentes intervenciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. El establecimiento y cumplimiento de un correcto tratamiento farmacológico hará que en la mayoría de los casos sea posible la atenuación en la percepción del dolor, o lo que es lo mismo, la analgesia.
Existen multitud de fármacos catalogados como analgésicos en la edad pediátrica, pero a la hora de recetar tratamiento deben tener presentes 3 recomendaciones claves. La primera es emplear la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, fármacos no opioides. En segundo, opioides menores. Y en tercero, opioides mayores. Después, utilizar medicamentos de administración sencilla y siempre que sea posible recoger como primera opción la vía oral. Y por último, prevenir la aparición del dolor. Los analgésicos se pueden dividir en 2 grandes grupos. Los analgésicos no opioides corresponden con el primer escalón en la escala analgésica de la OMS. Son los medicamentos de elección para dolores leves y moderados. Su prescripción debe ser a intervalos regulares y adaptarse a un nuevo episodio de dolor sin esperar a que haya dolor para administrar fármacos analgésicos. El aumento de la dosis no mejora la calidad de la analgesia, sino que aumenta el número de complicaciones y efectos adversos. La vía oral será elegida como primera opción. Los analgésicos opioides son de elección en dolores que van de moderados a severos. Su uso tiene la gran ventaja de no poseer techo analgésico, es decir, permiten elevar la dosis hasta conseguir la analgesia deseada. Pueden ser utilizados prácticamente por cualquier vía y deben ser administrados en intervalos regulares o en infusión continua. El tratamiento no farmacológico en pediatría será el primer paso a elegir para así disminuir el miedo y la ansiedad del niño, debido a la estrecha relación que existe entre la ansiedad y la percepción del dolor. La creación de un ambiente tranquilo y apropiado es de vital importancia para disminuir el dolor y la ansiedad. Es por ello por lo que se debería valorar a cada niño en una habitación individual, donde exista un ambiente apropiado, sin interrupciones y evitando siempre que el niño pueda ver procedimientos en otros niños. La presencia de los padres y los cuidadores desempeña un papel fundamental, puesto que deben procurar tranquilizar y animar al niño que siente dolor. Existen innumerables técnicas cognitivo-conductuales en función de la edad del paciente. En neonatos resulta útil la succión o nutritiva, la lactancia materna y la contención física, que ayudarán a disminuir el dolor asociado a ciertos procedimientos. En niños de mayor edad será útil el masaje, la vibración, la distracción, la relajación, la imaginación guiada, los refuerzos positivos, etc. Para poder realizar una adecuada valoración, un correcto diagnóstico y un posterior tratamiento para el dolor es necesario la participación de un equipo multidisciplinar que cuente con diferentes profesionales sanitarios. Los cuidados de enfermería son los siguientes. Administración de la medicación prescrita por el médico. Evaluación del efecto analgésico. Realización de valoración exhaustiva del dolor a través de los instrumentos de medición. Valorar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor. Determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida, el apetito, la actividad, relaciones, etc. Proporcionar al paciente y familiares información acerca del dolor, como las causas, el tiempo que durará y cómo tratarlo. Evaluar la capacidad del paciente y familia para controlar el dolor. Mantener al paciente en un ambiente de confort que puede disminuir sus molestias. Instruir al paciente y familia para que solicite la medicación adicional para el dolor, antes de hacerse más severo. Evaluar el nivel de sedación en los pacientes que reciben opiáceos, como tratamiento analgésico. Instruir al paciente y familia que reciben narcóticos sobre el efecto secundario de los mismos. Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares entre 1 y 3 horas tras la administración, o que el enfoque sea diferente especialmente en las dosis iniciales, y observar también si hay señales de efectos adversos como depresión respiratoria, náuseas y vómitos, estreñimiento y sequedad de boca, y llevar a cabo acciones que disminuyan los mismos. Fomentar periodos de descanso adecuados que faciliten el alivio del dolor. Avisar al médico si las medidas analgésicas no tienen éxito o si el dolor actual ha experimentado un cambio significativo en cuanto a experiencias pasadas de dolor. Registrar en la documentación de enfermería los resultados de la valoración objetiva y subjetiva del dolor, así como la respuesta del paciente a las medidas adoptadas para el alivio del mismo. Enseñar al paciente y familiares el uso de técnicas no farmacológicas de alivio del dolor, como son la estimulación nerviosa transcutánea, relajación muscular progresiva, terapia musical, distracción, acupresión, masajes, aplicación de frío o calor. La terapia de juego reporta efectos beneficiosos y, aunque debe ser en dependencia de las edades de los niños,
y su contenido varíe de acuerdo con las influencias culturales que los distintos grupos sociales ejercen, nos brinda la posibilidad de entrar al mundo del niño con respeto y humildad. También es importante saber identificar aquellos aspectos que dificultan o impiden el adecuado control del dolor en el paciente pediátrico. Estos pueden ser la incorrecta evaluación del dolor, una valoración pobre de las características de cada tipo de dolor, dificultad en la medición de la intensidad del dolor, el inadecuado uso de coadyuvantes analgésicos, miedo al uso de opioides, uso inadecuado de dosis e intervalos analgésicos, falta de información sobre las técnicas y procedimientos intervencionistas efectivos para el control del dolor, pobre uso de técnicas cognitivo-conductual en el paciente con dolor, la edad del niño y la información que es capaz de brindar acerca del dolor. En cuanto a los protocolos relacionados, el dolor está infravalorado, ya que es algo subjetivo, por lo que hay que establecer una serie de protocolos ya que tiene muchas consecuencias psicológicas. Además, existe un gran miedo a la analgesia por falta de la investigación en estos rangos de edad, por lo que se establece un protocolo con los analgésicos correspondientes. El protocolo general será anteponerse al dolor, evitando situaciones dolorosas, evaluar el dolor con las escalas, aplicar el tratamiento correspondiente y evaluar este, para así suspenderlo, aumentarlo o modificarlo. El protocolo real que expondremos será el del Hospital Pediátrico Provincial Matanzas, donde lo fundamental será la capacidad de monitorización del paciente, el personal sanitario cualificado para el uso de analgésicos y la correcta sedación. El protocolo se dividirá en 5 partes. La primera de ellas será la valoración del dolor, donde tratarán de establecer de dónde procede el dolor. Para ello, se valorarán las constantes vitales y las escalas del dolor en función de la edad. De 2 a 3 años se usará la escala conductual. De 7 a 3 años, la de Uche. Para los mayores de 7 se usará la escala visual analógica. En la segunda fase tendremos las situaciones potencialmente dolorosas. Se harán procedimientos diagnósticos tales como la venopunción, la extracción de sangre, la sutura de cortes, la punción medular, el electrocardiograma, resonancia magnética y se establecerán los tipos de dolor, dividiéndolos así en leve, moderado y severo. El leve serán traumatismo de partes blandas, cefalea, quemaduras solares, el moderado flemones, molestias digestivas o urinarias y el severo fracturas, politraumatismos y dolor oncológico. En la tercera fase tendremos los niveles de analgesia a aplicar. El nivel 1 será el dolor procedente del disconfort, donde solo hará falta caricias, distracciones, el chupete y no sustancias farmacológicas. En el nivel 2 serán cremas analgésicas, cloruro de etilo, lidocaína, bupivacaína. En el nivel 3, analgésicos no opiáceos, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, metamizol. En el 4 serán analgésicos derivados mórficos, opiáceos y menores como la codeína. En el nivel 5, ya para grandes dolores, serán opiáceos mayores, como la morfina y el fentanilo. Y finalmente, en el nivel 3 serán los coadyuvantes, como el midazolam, antidepresivos, corticoides o neurolépticos. En la cuarta fase tenemos la relación entre el dolor y la analgesia. Se establecerá el nivel de medicación que hay que recurrir en función del dolor que presente el paciente. Por ejemplo, siendo dolor leve, se establecerá el nivel de analgesia 1 y 3, en moderado 1, 3 y 4, así sucesivamente. Finalmente, la quinta fase será la relación analgésica-fármaco, donde se establecerá el fármaco, la vía de administración, el intervalo de tiempo y la cantidad o dosis a administrar. Por último lugar, vamos a hablar sobre las posibles preguntas de investigación que se podrían realizar sobre el tema. En nuestro caso hemos realizado 3 preguntas sobre las que hemos investigado. Y en primer lugar, la primera pregunta que hemos realizado es si debería justificarse el dolor como una quinta constante en pediatría. Existen una gran variedad de asociaciones científicas, entre las que se encuentra la OMS, que argumentan que el alivio del dolor debe estar considerado como un derecho humano y que debe ser valorado y tratado. Es por esto que nosotros, como profesionales sanitarios, debemos llevar a cabo un registro del dolor del paciente dentro de su historia clínica y que a su vez se indique el tipo y el grado del mismo para ofrecer una mejor calidad asistencial. Un adecuado abordaje del dolor en la infancia es responsabilidad de los profesionales sanitarios, y es por esto por lo que se aconseja que se tenga en cuenta como la quinta constante, al requerir de una valoración inicial y regular,
además de hacer uso de diferentes protocolos de actuación para su registro y tratamiento. Por esto nos vamos a basar en las escalas, que dependiendo de la edad y de la situación del niño, se utilizarán diferentes que se adapten a su grado de comprensión para poder puntualizar el grado del dolor, su intensidad, localización, cualidades y duración. Se recomienda que estas valoraciones se utilicen a lo largo de toda la estancia hospitalaria del niño, al menos una vez por turno, y en el caso de la atención primaria en cada visita. Si se cumplen todos estos aspectos, se garantizaría, en primer lugar, una atención integral a todos los niños en el campo del dolor pediátrico, dando una información más veraz y completa de su estado, en cuanto al dolor se refiere, y por último, se proporcionaría una ayuda dirigida a los profesionales para mejorar su calidad asistencial, en cuanto a la detección, tratamiento y evaluación del dolor. De investigación trata sobre cuál es el papel de un padre ante el dolor de un niño. Vamos a analizar varios estudios que realizaron diferentes autores. En primer lugar, el estudio realizado por Mangurten demostró que la presencia de los padres durante los procedimientos no interrumpe la atención médica, ayudaba a los niños y evitaba recuerdos traumáticos en los siguientes meses. A continuación, el estudio realizado por Bloom señalaba que los niños con padres que habían sido formados en técnicas de respiración y relajación conseguían transmitir esta información a sus hijos, disminuyendo así su angustia durante los procedimientos. Finalmente, Frank y colaboradores señalaban la importancia de enseñar a los padres a evitar proyectar inconscientemente en sus hijos sus propias experiencias de dolor. El 53% de los cambios en la angustia de un niño durante la inmunización estaban asociados con el comportamiento de los padres. Esto es todo y muchas gracias por atender.